Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas non-exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos a esta altura de la jornada. Les cuento que precisamente ya arrancaron las operaciones en la bolsa de Nueva York, pues revisemos cómo se comportan los principales índices. En este caso empezamos por el Dow Jones, que tiene una leve variación positiva en su apertura de 0,08%, ahí como se observa, parcialmente llega a 47.351 unidades, este índice industrial de la Bolsa de Valores de Nueva York, que pues ha tenido jornadas de altibajos en lo que respecta precisamente a esta semana, jornadas en rojo, jornadas en verde, pero pues por lo menos en lo que respecta a este jueves, arranca con un leve tono positivo. Esto hablando del Dow Jones. Ahora vamos a revisar rápidamente el Standard & Poor's 500, que recordamos como siempre es el índice general de la Bolsa de Valores de Nueva York, también obviamente bastante importante, uno de los índices más importantes a nivel internacional, si se quiere, también para tener una referencia de la economía estadounidense. Y pues por el contrario, este sí tiene una leve variación negativa, también 0,07%, leve, pero eso sí, variación negativa al fin y al cabo, y parcialmente se ubica en 6.791 puntos, este principal índice de la Bolsa de Valores de Nueva York, índice general, recordamos como siempre. Y también el Nasdaq, importante por su carga o importante presencia de empresas del sector tecnológico, también tiene una leve variación negativa, en este caso del 0,18%, parcialmente se ubica en 23.456 puntos. Este Nasdaq que también ha tenido jornadas de altibajos en torno a los resultados empresariales, principalmente de los 7 magníficos, y pues una cantidad de negocios que se han hecho principalmente entre esas grandes empresas estadounidenses que básicamente le han pegado al comportamiento de este Nasdaq también, que hace parte de esta bolsa de Nueva York. Les cuento que las acciones estadounidenses se tienen estables este jueves, mientras los inversores se centran en el comercio de inteligencia artificial y en este caso en las liberaciones por parte de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles impuestos por la administración Trump. Los operadores mantienen una postura prudente, evaluando los movimientos del sector tecnológico y el impacto de un fallo judicial que podría revertir parte de la política comercial del presidente Donald Trump. El mercado también digirió nuevos datos laborales que muestran un repunte significativo en los despidos. Según Challenger, Gray and Christmas, en octubre se registraron 153.074 recortes de empleo, un aumento del 183% respecto a septiembre y del 175% en comparación con octubre del año pasado. Esto se trata, en este caso, del nivel más alto para los últimos 22 años en lo que respecta a octubre, con 2025 perfilándose como el peor año para el empleo desde el 2009. En el sector tecnológico, Nvidia avanzó más del 1% antes de la apertura, mientras que Qualcomm cayó más de 1% pese a presentar resultados mejores de lo previsto. Los inversores mantienen sus apuestas a favor de que la Corte Suprema se pronuncie contra la política arancelaria de Trump, lo que podría impulsar nuevamente a los principales índices de Wall Street. Las acciones ligadas a la inteligencia artificial también mostraron señales, en este caso de recuperación. Advanced Micro subió más del 2% tras publicar resultados del tercer trimestre por encima de las expectativas, arrastrando a otras empresas del sector como Broadcom y Micron Technology, que ganaron 2 y 9% respectivamente. Oracle también recobró parte de sus pérdidas recientes. Según analistas, la mejora en los nombres de la inteligencia artificial contribuyó a estabilizar el mercado luego del inicio de una semana débil. Abro comillas. Todavía estamos muy temprano en el superciclo de la inteligencia artificial, dijo Shirley Pinney de Dynasty Financial Partners, quien aseguró que el capital seguirá fluyendo hacia este sector, no solo en las grandes tecnológicas, sino también en firmas financieras como Schwab y JP Morgan. Básicamente, ahora revisaremos a profundidad esos datos de despido que ocurrieron en Estados Unidos. Revisamos rápidamente esos datos de básicamente la gráfica de despidos que hace referencia básicamente al informe que les hacíamos, el informe de empleo Challenger, que es una de las referencias importantes de la semana, ya que recordemos, todavía sigue el apagón de datos a nivel federal en los Estados Unidos por el cierre del gobierno, que en la jornada anterior batió un récord conforme el de 36 días que había ocurrido en el año 2019, pero pues ante la ausencia de esos datos oficiales tenemos datos que vienen del sector privado. Ayer se conocieron datos del ADP, por ejemplo, en territorio estadounidense, esto haciendo referencia a las nóminas privadas, que básicamente, recordamos, salieron en 47.000 frente a una caída de más de 30.000 en lo que respecta a septiembre, y frente a una previsión también del mercado que esperaba un dato de 25.000 precisamente en lo que respecta
al informe de nóminas privadas. Ya con el informe de empleo Challenger, pues tenemos ahí un dato de 153.000 anuncios de despidos en lo que respecta a octubre del presente año, y versus septiembre, como bien les contábamos, teníamos un aumento del 183%. Ya si se compara de manera anual contra octubre del 2024, 175% pues fue el aumento si se compara ya de manera anual. Esto, cabe señalar, fue el nivel más alto de un octubre desde el año 2013, es decir, hablamos de los últimos 22 años, y en este caso, como también les decimos, el 2025 es el peor año en cuanto a despidos anunciados desde el año 2009, es decir, tenemos ahí si se quiere, una comparación de los últimos 16 años. Este sería el peor año de momento de los últimos 16 años. Cabe señalar que pues, el informe actualmente señala que algunos sectores se están recuperando tras el auge de las contrataciones durante la pandemia, pero esto ocurre en un contexto donde la adopción de la inteligencia artificial, la disminución de gastos de consumidores y empresas y el aumento de los costos impulsan la reducción de gastos y la congelación de contrataciones. Quienes han perdido su empleo ahora tienen más dificultades para encontrar rápidamente nuevos puestos, lo que podría debilitar aún más el mercado laboral, fue lo que afirmó este informe que se conoció durante la mañana de este jueves. Entonces, hay un dato relevante y que eso también va a mover los mercados bastante durante la sesión de este jueves. Mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Acá también, entonces, tenemos inicialmente un comportamiento a la baja en lo que respecta a este dólar en el spot. Recordemos una jornada oficial que va entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, y que en este caso muy puntual sobre las 8 de la mañana en un valor de 3.825 pesos, si se compara con el cierre en el spot de la jornada anterior, que fue de 3.833 pesos con 10 centavos, pues tuvimos una caída de un poco más de 8 pesos inicialmente. Ya vemos que en este momento ya el dólar cotiza sobre los 3.817 pesos con 50 centavos, es decir, sigue esa tendencia a la baja que básicamente se observa en la gráfica, y de momento el promedio de negociación es de 3.814 pesos. Hay que recordar que la tasa representativa del mercado que rige este jueves 6 de noviembre es de 3.839 pesos con 47 centavos, es decir, de momento tendremos, si se confirma ese comportamiento a lo largo de la jornada, también una caída en la tasa oficial. De momento la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.808 pesos con 55 centavos y un máximo de 3.825 pesos, ahí apenas un poco más de 17 pesos de volatilidad a esta altura. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 409 millones de dólares en un total de 679 operaciones, si se tiene en cuenta que ya son las 9:39 de la mañana, y pues ya este mercado lleva una hora, un poco más de una hora y media operando en Colombia. A propósito de esta apertura del mercado cambiario, esto nos explica Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar continúa en su tendencia lateral con sesgo alcista. Hoy está descansando levemente a la espera de decisión de tasas por parte del Banco Central en Inglaterra. Vamos a estar pendientes cómo va evolucionando durante el día. No aparecen compradores todavía con fuerza. Están respetando muy bien zonas de piso, de soporte, cada vez entrando compradores en zonas más altas, lo que indica el sesgo y confirma el sesgo alcista del dólar. Vamos a estar pendientes. En Colombia sigue la venta grande por parte del gobierno. Estamos enfrentando la zona de soporte 3.830, 3.800 como nivel de piso importante. Es una zona atractiva para compras de corto plazo, para obligaciones que tengamos de viajes, de compromisos, giro al exterior. Lo que tengamos ahora de corto plazo es muy buena zona porque a nivel mundial igual se mantiene la tendencia alcista. En el DXY se mantiene la tendencia alcista en el dólar frente al peso mexicano, y ahí podemos empezar a encontrar un efecto aquí regional también, que empiecen a aparecer compradores con fuerza. Les vamos contando apenas detectemos esa entrada eventual de compradores que por ahora no aparecen todavía en Colombia, aparecen sí a nivel mundial y sigue ratificando el sesgo alcista, sobre todo frente a los principales pares de monedas. Bueno, ahí básicamente esta previsión que nos hace Juan Pablo para esa jornada oficial en Colombia, pues ahora revisar también en el plano internacional todo lo que está ocurriendo, y básicamente durante la jornada ha sido una andanada de bancos centrales entre la tarde-noche del miércoles y lo que respecta a la mañana de este jueves, pues decisiones de los bancos centrales importantes también a nivel internacional, el Banco de Inglaterra, el Banco de República Checa, el Banco de Noruega y el Banco de Brasil
todos tomaron decisiones de tasas en línea con lo esperado por el mercado. En el caso del Banco de Inglaterra, como bien se observa, mantuvo sus tasas en un nivel del 4%, conforme a lo que esperaba básicamente la previsión. El Banco Central de República Checa, el Banco Nacional Checo, también mantuvo su tasa inalterada en un nivel de 3,50%, como esperaba el mercado. Ya si revisamos entonces los bancos de Noruega y de Brasil, también vemos que tuvieron decisiones en línea con lo esperado. El Banco de Noruega también mantuvo en este caso su tasa en un nivel del 4%, también en línea con las expectativas, y el Banco de Brasil también en la jornada anterior, que tuvo decisión de tasa, reunión de política monetaria, pues también mantuvo sus tasas en un nivel del 15%, es decir, no tocó ni hacia arriba ni hacia abajo sus tasas, pero es decir que las tasas se mantienen en su nivel más alto de las últimas 2 décadas en territorio brasileño. Entonces ahí este, digamos, movimiento, esta andanada de bancos centrales también llega a afectar un poco el movimiento internacional de las divisas, y pues obviamente también puede llegarle a pegar al mercado cambiario y pues a las bolsas de los respectivos países en cuestión. Ahí hablamos precisamente de Inglaterra, República Checa, Brasil y Noruega. Bueno, les cuento que el gobierno de Estados Unidos anunció que solicitará a las aerolíneas que empiecen, en este caso, a cancelar vuelos a partir del viernes para reducir la presión sobre el control aéreo en el sector, que tiene un alto nivel de ausentismo debido al cierre del gobierno. El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que solicitará a las aerolíneas que empiecen a cancelar vuelos a partir del viernes para reducir la presión sobre el control aéreo, un sector con alto nivel de ausentismo debido al cierre del gobierno. Estados Unidos entró el miércoles en su día 36 de cierre gubernamental, el más largo de la historia, debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto. Habrá frustración. Estamos trabajando con las aerolíneas, ellas trabajan con los pasajeros, pero en última instancia nuestra única función es garantizar que este espacio aéreo se mantenga lo más seguro posible. El administrador hablará sobre todas las herramientas que vamos a implementar. Una de ellas será la reducción del 10% de la capacidad en 40 de nuestras instalaciones. El jefe de la agencia que regula el tráfico aéreo, Brian Bedford, detalló que los controladores que siguen operando hacen horas extra y trabajan más días, porque hacen falta 2,000 controladores aéreos, por lo que es necesario reducir la presión con un número menor de vuelos a supervisar por parte de los equipos. Desde el 1 de octubre, miles de funcionarios federales están en desempleo técnico y otros cientos de miles continúan trabajando pero sin recibir sus salarios hasta que concluya la crisis. Más de 60,000 controladores aéreos y agentes de seguridad del transporte no reciben sueldo. Por ello, en lugar de trabajar sin ganar nada durante varias semanas, algunos no se presentan. Bueno, y como les contaba, ese dato del empleo challenge, que eso es básicamente el nivel de despidos en los Estados Unidos, que alcanzó un máximo de 22 años en lo que respecta a un octubre, pues básicamente le pegó al dólar, que en las anteriores sesiones habíamos visto este DXY, recuerden, un indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a sus principales pares, superando el nivel de 100 puntos, lo vimos en máximo casi de 5 meses, y pues ya tras este informe challenge, ahí pierde algo de tracción en el plano internacional. De momento una caída del 0,25% y ya se ubica en 99,92 puntos, es decir, se vuelve un poco de ese nivel clave, de ese nivel máximo de los últimos 4 meses, y pues básicamente esto se debe a esos datos de empleo, tanto el ADP como el informe de empleo Challenger, que fue el que básicamente le está pegando al dólar a nivel internacional en lo que respecta a la jornada de este jueves. Ya también, siguiendo con el plano internacional, les cuento que las acciones de las empresas chinas de conducción autónoma Pony AI y Wayve se desplomaron en su debut en Hong Kong tras recaudar más de 1.100 millones de dólares, mientras expertos advierten que China no está preparada para el despliegue masivo de robotaxis. Las acciones de 2 empresas chinas de conducción autónoma se desplomaron el jueves en su debut en la bolsa de Hong Kong. WeRide y Pony AI, que cotizaron en Wall Street el año pasado, buscan expandir su presencia en el extranjero con rivales como el gigante tecnológico Baidu. Sin embargo, al comenzar a cotizar en la bolsa de Hong Kong, sus títulos cayeron un 14,4% en el caso de Pony AI y un 13,9% en el de WeRide.
Ambas empresas emergentes tienen previsto utilizar los ingresos obtenidos en estas operaciones, alrededor de $1.100 millones entre ambas, para desarrollar tecnología y soluciones de conducción autónoma. La cotización de WeRide y Pony AI representa un nuevo capítulo en la industria. Unamos fuerzas para contribuir al avance de la conducción autónoma en China e incluso en el mundo. China ha puesto el pie en el acelerador para la inducción de los taxis sin chofer y espera reducir aún más los costos de transporte mediante la integración de la inteligencia artificial. Se espera que los servicios de robotaxis del gigante asiático alcancen los $70 millones en 2025. Según la consultora Frost & Sullivan, luego experimentarán un crecimiento exponencial hasta alcanzar los $39.400 millones en 2030 y los $183.000 millones en 2035. Expertos advierten que China no está preparada para el despliegue masivo de robotaxis y han expresado su preocupación por los posibles problemas de seguridad de la tecnología sin conductor. Bueno, y a esta hora ya comenzaron las operaciones de las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Entonces iniciamos la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que tiene un comportamiento positivo en su apertura. En este caso vemos el Collier, que tiene una variación, en este caso al alza, del 0,63%, parcialmente se ubica en 1.338 puntos, este principal índice de la Bolsa de Valores colombiana, que básicamente es de destacar también. Entonces, si revisamos, en este caso el MSCI Colcap, que recordemos es el índice de referencia a nivel internacional, pues tenemos también un movimiento al alza, por lo menos hasta este momento, se ubica parcialmente con un alza del 0,73% en 2.050 puntos, este principal índice que sigue registrando máximos históricos en las últimas jornadas. Ya pues rompió ese techo de los 2.000 puntos y se ha mantenido de buena manera en las últimas jornadas en ese nivel. Sí, entonces, en este momento tendríamos un nuevo máximo histórico de la Bolsa de Valores de Colombia en lo que respecta precisamente a la jornada de este jueves, y pues ya estamos hablando de un nivel histórico precisamente para el MSCI Colcap, recordemos principal índice. En este caso, pues también revisar las acciones que básicamente justifican ese movimiento al alza inicialmente en esta Bolsa de Valores de Colombia. La que más gana de momento, Mineros, sube 4,80%, llega a los 13.980 pesos por acción. La preferencial del Grupo Sura gana 3,11%, llega a los 46.380 pesos. Preferencial del Grupo Argos también avanza 1,75% y llega a 12.800 pesos por acción. Corfi Colombiana, su acción ordinaria, sube 1,55% y llega a 18.380 pesos. Banco de Bogotá también sube 1,26% y llega a los 38.600 pesos. Esas son entonces las 5 acciones que más suben, pero también registran comportamiento positivo: la acción ordinaria del Grupo Cibes, la acción ordinaria del Grupo Sura, preferencial del Grupo Cibes, ordinaria del Grupo Bolívar, preferencial de Vivienda, Terpel y la ordinaria del Grupo Argos. Entonces, movimiento importante también al alza de varias acciones en esta Bolsa de Valores de Colombia. Y así revisamos entonces las que tienen un comportamiento negativo. La que lidera de momento este ítem es Back Holding International, que retrocede 0,59%, llega a 336 pesos por acción. Le sigue Grupo Éxito, que pierde 0,39% y llega a 3.820 pesos. Por su parte, Canacol Energy también retrocede 0,33% y llega a 6.030 pesos. Y Ecopetrol 0,27% cae y llega a 1.825 pesos. Entonces son 4 las acciones que registran comportamiento negativo en esta Bolsa de Valores de Colombia. En el mercado bursátil les cuento que el Grupo Argos ha consolidado programas de recompra de acciones por $1 billón y sumará una nueva operación por $230 millones en Cementos Argos. Esta recompra, propuesta por Grupo Argos y aprobada por la Asamblea de Accionistas de Cementos Argos, busca distribuir entre los accionistas los recursos obtenidos de la desinversión en sus operaciones en los Estados Unidos. El periodo de aceptación de esta operación finalizará el viernes 7 de noviembre. Desde septiembre de 2025, Grupo Argos mantiene activo su formador de liquidez que garantiza la presencia de ofertas de compra y venta en sus acciones ordinarias y preferenciales. Además, la empresa ha ejecutado en la última década 25 transacciones de simplificación y enfoque por más de $2.000 millones, logrando reducir su deuda neta consolidada a niveles cercanos a cero. Estas medidas, junto con programas como Sprint en Cementos Argos y Energízate de Celsius, buscan mejorar la eficiencia y cerrar la brecha entre el valor y básicamente el mercado de acciones.
Ya en materia del mercado chileno, pues revisemos cómo se comporta el índice, el IPSA, básicamente, como siempre lo recordamos, de referencia internacional, este índice selectivo de acciones, que básicamente mide esa fortaleza de las empresas más fuertes en territorio chileno y las más líquidas, obviamente. De momento, una variación positiva del principal índice de la Bolsa de Santiago de 0,49%, parcialmente llega a 9.478 puntos, se ha recuperado de manera importante. Recordemos que hace 2 jornadas tuvo una caída bastante considerable hasta los 9.300 puntos, después de alcanzar un máximo histórico de 9.500 que los alcanzó durante la jornada de lunes y posteriormente pues digamos se ha venido recuperando. Ya vemos ahí que ya incluso está si se quiere a unos 22 puntos de alcanzar nuevamente el nivel de 9.500, entonces un movimiento importante al alza de momento también en el IPSA chileno. En materia del mercado austral, les cuento que Santander Chile no cumplió sus previsiones del trimestre. Banco Santander reportó ingresos por 709,39 mil millones de dólares en el tercer trimestre del 2025, un 8,36% por debajo de las estimaciones de los analistas que esperaban 774,14 mil millones de dólares. El beneficio por acción se ubicó en 1,35 dólares frente a una previsión de 1,39 dólares. La utilidad creció 37% interanual con un ROE del 24%, pese a no alcanzar las proyecciones del banco. Básicamente registró una utilidad neta de 798 mil millones de pesos chilenos, un aumento de 37% respecto al mismo periodo del 2024. El margen de interés neto se mantuvo en 4% y el ratio de eficiencia en 35,9%, con un incremento de 17% en los ingresos netos por intereses. Las acciones subieron 1,37% en la preapertura y cerraron a 67,9 dólares, en este caso, las acciones del Banco Santander en Chile. Y bueno, seguimos, en este caso, vamos a revisar la Bolsa de Valores de Lima, que es la tercera en cuestión en este NUAM Exchange, la integración que básicamente reúne a los emisores de Colombia, Lima y Santiago de Chile. En este caso vamos a revisar el índice general y el índice select de la Bolsa de Valores de Lima. Comenzamos por el de referencia internacional. El índice general tiene un avance del 1,01%, parcialmente llega a 38.308 puntos, un índice de Lima que en las últimas sesiones ha tenido bastantes altibajos, que perdió ese nivel de 39.000 que había resultado récord durante las últimas semanas y que le ha costado bastante, digamos, recuperar niveles de 38.000, que bien lo hace a esta altura, pero le ha costado en jornadas anteriores. También entonces revisar el índice Select, el MSCI NUAN Select, el CAPET, que reúne las 15 acciones más líquidas del mercado peruano y que también sube por encima del 1%, específicamente gana 1,17% a esta altura y llega a 995,54 puntos, nuevamente buscando ese nivel clave de los 1.000 puntos que también había registrado como récord, que perdió, pero digamos que ya se acerca de manera considerable nuevamente a recuperar ese nivel, ese registro importante para este índice de valores de la Bolsa de Perú. En este mercado también les cuento que los fondos de pensiones privados del Perú podrían perder hasta 443 millones de dólares tras la liquidación de Rutas de Lima, empresa controlada por Brookfield Asset Management, lo que ocasionaría que operadores o la que opera mejor las autopistas más transitadas del Perú enfrentaba una disputa judicial con la Municipalidad de Lima por presuntos actos de corrupción en el contrato de adjudicación. La compañía deja una deuda de 1.500 millones de soles en bonos locales, principalmente en manos de las AFP, Prima, Integra, Habitat y Profuturo. Estas emisiones, que en su momento fueron unas de las más grandes del mercado, hoy cotizan a solo un tercio de su valor original. Según Standard & Poor's Global Ratings, el impago de la deuda de Rutas de Lima es casi seguro, luego de que un tribunal ordenara suspender el cobro de peajes, dejando a la empresa sin ingresos. Brookfield ha denunciado expropiación ante un tribunal internacional y exige una compensación de 2.700 millones de dólares, y en este caso la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP estima que la deuda de la concesionaria equivale al 0,6% de los activos totales administrados por el sistema de pensiones. De confirmarse el default, esta sería una de las pérdidas más grandes en el mercado de capitales peruano. Bueno, principalmente ahí lo que ocurría en materia del mercado peruano, vimos que Colombia, Chile y Perú operan al alza en esta apertura de los mercados bursátiles. Ya volviendo precisamente a territorio estadounidense, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro bajan este jueves, mientras los inversores analizan las sanciones o las reacciones mejor de los jueces de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles del presidente Donald Trump.
El miércoles, la audiencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles recíprocos de Trump aumentó el optimismo de los inversores de que el alto tribunal fallaría en contra de la agresiva política comercial. Los magistrados del Tribunal Supremo expresaron su escepticismo sobre la legalidad de los aranceles impuestos a la mayoría de las naciones del mundo después de que tribunales federales inferiores dictaminaran que Trump carecía de la autoridad legal que alegaba en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles a las importaciones procedentes de muchos socios comerciales de Estados Unidos. Abro comillas, usted dice que los aranceles no son impuestos, pero eso es exactamente lo que son, cierro comillas. Esto lo dijo la jueza Sonia Sotomayor, una de las integrantes liberales del tribunal. Esto se lo dijo al procurador, en este caso, que ha sido defensor de este tema, John Sauer, que dijo, y abro comillas, están generando dinero a costa de los ciudadanos estadounidenses, en este caso ingresos puntualmente, afirmó Sotomayor en esta intervención. Los inversores siguen vigilando el cierre del gobierno, el más largo de la historia de los Estados Unidos, en busca de señales de un compromiso entre los legisladores demócratas y republicanos para poner fin al estancamiento. Bueno, y con ese contexto, pues entonces revisar cómo se comportan esos bonos de referencia en territorio estadounidense, el bono de referencia a 2 años y el bono de referencia de 10 años, que básicamente son los que miden esa fortaleza de la economía a nivel internacional. De momento, el bono de referencia a 2 años cae levemente, 6 puntos básicos, en este caso un poco de fuerza en lo que respecta a la jornada de este jueves, en medio del cierre federal. Ese informe de despidos bastante diciente de los últimos 22 años en Estados Unidos, además lo que ocurre en materia de aranceles a la expectativa, lo que pueda decir principalmente ese tribunal sobre este tema, a ver si el presidente Donald Trump tiene o no razón de imponer esos aranceles de manera masiva. De momento, entonces, este bono de referencia a 2 años se ubica en una tasa del 3,57%, con una caída parcial de 6 puntos básicos, es decir, por lo menos a esta altura, un comportamiento a la baja en su tasa. Estoy hablando del bono de referencia a 2 años. Ya si hablamos del bono de referencia de 10 años, que recordamos es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional, cae levemente un punto básico y llega al 4,09%. Ahí vemos que cambia un poco, varía un poco, ya cae 5 puntos básicos en este caso, para llegar a ese 4,09% este bono de referencia internacional. Recordemos que en el caso de la deuda pública, hablando de los bonos del Tesoro en el territorio estadounidense o de los TES en Colombia, cuando caen en tasa, quiere decir que el papel está ganando valor de mercado, tal como ocurre a esta altura en territorio estadounidense, pues ahí vemos una caída principalmente en esas tasas. Ya hablando de otro de los mercados importantes, les cuento que los precios del petróleo recuperaron algo de terreno este jueves, impulsados por la disminución, por la preocupación de un posible exceso de oferta a medida que las sanciones contra las empresas rusas comienzan, en este caso, a surtir efecto. Las recientes sanciones impuestas hace 2 semanas a las principales petroleras rusas están generando cierta preocupación por posibles interrupciones en el suministro, a pesar del aumento de la producción por parte de la OPEP y sus aliados, según analistas. Las operaciones de Lukoil en sus filiales extranjeras se están viendo afectadas por las sanciones, como informó Reuters esta semana. Según Hantoin Securities, el plan del grupo OPEP en conjunto es pasar a nuevos aumentos de producción en el primer trimestre del próximo año y contribuyó básicamente a aliviar las preocupaciones sobre el exceso de oferta. Sin embargo, la debilidad de la demanda sigue siendo un tema central. En el año, hasta el 4 de noviembre, la demanda mundial de petróleo aumentó en 850.000 barriles diarios, por debajo de los 900.000 proyectados anteriormente por JP Morgan, según indicó el banco en una nota a sus clientes. En la sesión anterior, los precios del petróleo cayeron después de que la Administración de Información Energética de los Estados Unidos dijera que las reservas de crudo aumentaron en 5,2 millones de barriles hasta alcanzar los 421,2 millones de barriles durante la semana pasada. Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo del mundo, también redujo drásticamente los precios de su crudo para los compradores asiáticos en diciembre en respuesta a un mercado bien abastecido debido al aumento de la producción por parte de los productores que hacen parte precisamente de la OPEP+. Bajo ese contexto, pues revisar cómo se comportan esas principales referencias del petróleo, hablando del petróleo Brent y el WTI de los Estados Unidos. Vamos a revisar rápidamente cómo se comporta el Brent a esta altura de la jornada y tenemos una variación, en este caso negativa, unos petróleos que inicialmente operaban al alza en la sesión asiática y sesión europea, pero que ya nuevamente volvieron a terreno negativo. En este caso, el Brent pierde 0,61%, parcialmente se ubica en $63.13 el barril. Este Brent, recordemos, de referencia europea y además de referencia mundial, es decir, también fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en lo que respecta a sus temas de producción y sus temas financieros. También entonces revisar el WTI
En este caso, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que también ya registra un comportamiento negativo a esta altura de la jornada. Ahí vemos, ayer lo veíamos operando por debajo de los $60 y pues con esta variación negativa que ya, alcanzó en los últimos minutos, pues tenemos que cae 0,74% y ya se ubica en $59.17, muy cerca también de romper ese soporte de $59 que habíamos visto en semanas anteriores, pero pues que se había recuperado de manera importante una vez se instauraron las sanciones contra las petroleras rusas, como bien lo referenciamos, pero con los aumentos ya que ha anunciado la OPEP en lo que respecta a este 2025, pues ya se habla de una sobreoferta y pues al haber mayor cantidad de producto, pues hace que los precios bajen a nivel internacional, tal como ha ocurrido en las últimas sesiones con ambas referencias del petróleo a nivel internacional. Ganar dinero por proteger los bosques, he ahí la idea del fondo de inversión que lanzará Brasil durante este jueves en el marco de la Cumbre de Líderes Mundiales en la ciudad de Belém, antes del inicio de la COP30, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Seguridad reforzada en la ciudad de Belém, en el norte de Brasil, que albergará a partir de la semana próxima la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva insistió en organizar esta conferencia, la número 30, en la mayor selva tropical del planeta, pese a todos los retos logísticos, y prometió un resultado exitoso de un encuentro que tiene como desafío no menor unir a los países del mundo para no flaquear en la lucha contra el cambio climático. Hoy estoy seguro de que vamos a hacer la mejor COP de todas las COPs realizadas hasta ahora. Previa a la conferencia, Lula será el anfitrión el jueves y el viernes de una cumbre de líderes mundiales. Allí Brasil ya adelantó que lanzará la idea de crear un fondo de inversión para preservar bosques, bautizado Tropical Forests Forever Facility. Su funcionamiento sería el siguiente: los fondos se invertirán en los mercados y las ganancias permitirán pagar cada año a países en desarrollo una cantidad de dinero por cada hectárea de bosque protegida. E uma parte também será usada para financiamento. Una parte también será utilizada para financiar proyectos en países que poseen bosques y que desean desarrollar iniciativas para mantener los bosques en pie. Florestas em pé. El gigante sudamericano quiere captar $125 mil millones entre gobiernos e inversiones privados para alimentar el fondo, pero todavía no está claro qué países y qué inversiones contribuirán. El miércoles, los presidentes de la COP29 y la COP30 aseguraron que el mundo tiene las herramientas necesarias para proporcionar $1,3 billones en financiación climática a los países vulnerables, herramientas que pueden ir desde el alivio de la deuda hasta impuestos y una mejor coordinación. En un documento de 81 páginas detallaron propuestas inspiradas en las cerca de 230 recomendaciones formuladas por ONGs, investigadores y el mundo financiero. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a Primera Página Televisión y al canal de los negocios.